ahora sí le vamos a dar la cordial bienvenida al contador Abraham Quispe, él es socio de Growth Tax. Y precisamente vamos a hablar el tema relacionado a la ley de las zonas altoandinas, que hasta la fecha no están en vigencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Mejor nos va a explicar esta noche el contador Abraham Quispe. Buenas noches, bienvenido a Sin Límites. Buenas noches, gracias por la entrevista. Quiero señalar primero que en el Perú las personas naturales y las empresas cancelan el impuesto a la renta, que es un término técnico que es el impuesto a la utilidad, del 29.5% o el 10% por el desarrollo de actividad empresarial. Entonces, a nivel nacional se crea el tema de las exoneraciones. Para la región Puno y demás regiones que han estado sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, 3.200 metros sobre el nivel del mar, se creó en el año 2009 la ley de zonas altoandinas. ¿Qué señalaba esta ley? Exoneraba de este impuesto a la renta, de este impuesto a las ganancias, a ciertos sectores, que es el sector acuícola, el sector piscicultura, procesamiento de carnes, productos lácteos, crianza y explotación de fibra de camélidos. Estos sectores, estos contribuyentes, producto de esta exoneración, no tendrían que pagar estas tasas del 29.5% o el 10%. Así también se les ha exonerado de tasas arancelarias en la importación de bienes de capital para uso productivo de estas actividades. Así también se les ha exonerado el IGB en la importación respecto a bienes de capital de uso en la producción de estas actividades. Esta ley ha tenido vigencia hasta el año 2019. En el año 2019 el Congreso estaba trabajando un proyecto de ley que iba a restituir la exoneración por 3 años más. No obstante, en septiembre del año 2019, aprox, se disuelve el Congreso. Entonces, lo que sucede es que queda en stand-by la acción de poder restituir esta exoneración. El Poder Ejecutivo ha restituido exoneraciones tributarias vía decretos de urgencia. Ha restituido, por ejemplo, la exoneración del IGB al tema de la lectura, de los libros. Ha restituido la exoneración por 3 años a la exoneración del impuesto a la renta en el mercado de valores. No obstante, no ha trabajado la restitución de la ley de zonas altoandinas. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Había un tema de dejadez por el Ejecutivo para no trabajar una exoneración importante que es el tema de la ley de zonas altoandinas. ¿Y ahora de qué manera se vienen perjudicando los pobladores de esta zona? Estos sectores, el sector que ha tomado mayor representatividad es el sector de crianza de peces, de truchicultura, el sector que crían las truchas, ¿no? Entonces, estos contribuyentes tendrían que cancelar el impuesto a la renta del 29.5% o el 10%. Y eso perjudica su flujo de caja, claro, puesto que el objetivo de la exoneración es que los contribuyentes generen más trabajo y también puedan reinvertir con esa exoneración de impuestos en sus empresas para poder generar más trabajo. Sí, la producción más que todo, ¿no? Y miren, y ahora ¿qué es lo que se piensa hacer? Existe el proyecto que el 9 de agosto ha sido mandado ya a la autora para el Poder Ejecutivo, ya para su aprobación. No obstante, el Poder Ejecutivo el 9 de agosto ha observado el proyecto de ley. ¿Y por qué lo ha observado? ¿Qué es lo que ha pasado? Respecto a la restitución de la exoneración, señala que no ha sido productiva, que no se ha llegado a la masificación de contribuyentes que se puedan acoger a esta ley de zonas altoandinas. No obstante, acá hay un tema de fondo, que esta ley ha sido promulgada en el año 2009, pero no ha habido difusión. En la mañana yo realicé una entrevista en la Plaza de Armas y incluso los periodistas no sabían que existía esta ley. Claro. Entonces, el trabajo del Estado no solo es promulgar leyes, sino difundirlas, acompañar al microempresario. En todo caso, habría de repente muchos productores que desconocían de esta ley. Exacto, sabemos que existe más del 70% de informalidad a nivel nacional, no solo en la región del Puno. Entonces, para atraer a ese contribuyente informal, se tiene que trabajar un tema de difusión, acompañamiento.
Porque acá el MEF, para observación, para no restituir esta exoneración, señala que solo se han acogido 196 empresas y solo existe 2.600 puestos de trabajo producto de esta exoneración. Pero no es así, porque si nosotros vemos que el 70% es informal, entonces este monto se tendría que multiplicar por 7 y estamos hablando de 10.000 a 15.000 puestos de trabajo anualmente, que a la fecha serían dejados de contratar porque el contribuyente va a tener que sacar dinero de su bolsillo para pagar el impuesto a la renta y tiene que optimizar y dejar de contratar trabajadores. Claro, y porque ya no le va a convenir, por supuesto. Ya no Entonces, ahora, ¿qué es lo que piensan hacer ante esta negativa del Ejecutivo? Se tiene que trabajar, nosotros le estamos señalando que se tiene que trabajar en levantar estas observaciones, esta exoneración, ya, porque el MEF ha hecho esta observación, pero el MEF no tiene los datos reales in situ en Puno. ¿Cómo es que suceden las actividades en Puno? Claro. Entonces solamente se sitúan de números que estamos hablando del INEI, estadística, pero acá el tema de fondo es que esta ley no ha tenido la debida difusión, y con la debida difusión, en una crisis económica que estamos atravesando a nivel nacional, a nivel Puno, se tiene que trabajar esta restitución, esta ley de zonas altoandinas. Sí, es muy necesaria, a consecuencia de la pandemia, peor cómo estamos, y que esto no se restituya es preocupante de verdad. En esta ley ahora también se está modificando y se ha incluido al turismo rural, a la actividad del turismo rural, para que esté inmersa en esta exoneración del impuesto a la renta. Entonces se tendría que evaluar realmente cómo es que trabajamos la reactivación de la economía de Puno producto de estas exoneraciones. Yo le quiero dar un dato, que las exoneraciones tributarias a nivel nacional, en exoneraciones tributarias el Estado deja de recaudar 17.000 millones de soles. Esta exoneración en el año 2019 solo ha habido utilidades producto de estos sectores 33 millones de soles, 33 millones nada más, que se ha dejado de recaudar 9 millones. Pero a ver, comparemos 17.000 millones que se deja de recaudar por exoneraciones en otros sectores, el sector educación, el sector mercado de valores y demás. Entonces, no puede señalar el MEF que producto de esta exoneración el Estado se causa perjuicio y deja de recaudar. No, pues, porque estamos comparando que hay 17.000 millones de soles en exoneraciones. Ya se quisiera sorprender, ¿no? Más que todo a los pobladores y a la población, más que todo, y a los productores también. En todo caso, ¿qué es lo que piensan hacer? El día de mañana, nosotros como profesionales, mi opinión es técnica, nosotros señalamos de repente por medio de ustedes que puedan hacer llegar esta observación a este sector, y el día de mañana, tengo entendido, hay una reunión con el ministro de Producción. Claro, porque es de Puno. Claro, Iván Quispe, ¿no? Y los congresistas puedan tomar la relevancia del caso, de la restitución de la ley de zonas altoandinas. Realmente está muy interesante. El llamado sería a todos los congresistas de la República, representantes de nuestro departamento, que luchen por ello, para que nuevamente esté vigente esta normativa. Bien, le agradezco por su presencia. ¿Algo más en la parte final? No, gracias por la invitación y hasta pronto. Bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el economista Abraham Quispe, un tema muy importante de la ley de zonas altoandinas. Deben de restituirse ya. Esperemos que así lo haga el Ejecutivo. Ya está con nosotros el contador público colegiado Abraham Quispe Padi. ¿Cómo le va, señor Quispe? Muy buenos días, bienvenido a la cara. Buenos días, señores periodistas, gracias por la entrevista. Voy a explicar. En el Perú, el total de las empresas... Así, vamos a hablar. No tenemos esta, ¿no? Hay que hacer. ¿Qué significa esto? Me dice restitución de beneficios tributarios a la ley de zonas altoandinas. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué dice esta ley? Esta ley señala que desde el año 2009 hasta el año 2019... las empresas que están desarrollando cierto tipo de actividades, piscicultura, acuicultura, procesamiento de carnes, plantaciones forestales, producción láctea, crianza y explotación de fibra de camellos sudamericanos,
a mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar estaban exonerados del impuesto a la renta, del impuesto a las ya. utilidades, Ya. ¿ya? El impuesto a la renta es impuesto a las utilidades. ¿Qué se paga anualmente? Que se paga anualmente. Ajá. Que la tasa es el 10% o el 29.5%. Ya. ¿El 10% quiénes lo pagan? Lo pagan toda aquella persona natural o persona jurídica, empresa que realice actividad empresarial. Ya. Ese es el total de la cancelación del impuesto. No Ajá. obstante, esta ley, desde el año 2009 hasta el año 2019, señalaba... Hasta el año pasado. Hasta el año pasado, ¿no? el año pasado, señalaba que existía la exoneración de este pago de impuesto. O sea, no pagaban. No pagaban. Estaban exonerados por 10 años. Estaban exonerados por 10 Ajá. años. Ya. Ya, el fin de la exoneración a nivel nacional es que el empresario de más trabajo reinvierte el dinero en trabajo y reinvierte el dinero en bienes de capital. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que esta ley en Puno ha tenido acogida en el sector truchicultor, O sea, ya. criaderos de trucha. Ajá. Entonces, han habido bastantes empresas que se han acogido a esta exoneración. Esta es la región de Puno más o La menos, ¿no? región de Puno, más Ajá. que todo. 10 años. 10 años. En el año 2019 existió un proyecto de ley en el Congreso que pretendía restituir la exoneración de estos impuestos. Ya. ¿Ya? Sabemos que en septiembre del 2019 se disuelve el Congreso. Así pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, la prórroga de exoneraciones siempre se da en diciembre a finales de año. Ajá. Entonces no había Congreso. ¿Cómo se tenía que restituir las exoneraciones tributarias? Ya. El Ejecutivo lo realizó vía decretos de urgencia. El Ejecutivo ha prorrogado exoneraciones tributarias. Una de ellas es la Ley de Fomento del Libro, prorrogó la exoneración del IGB por 1 año. Otra es, prorrogó la exoneración del impuesto a la renta de la Bolsa de Valores por 3 años. Ya. No obstante, el Ejecutivo no ha prorrogado los beneficios de la Ley de Zonas Altoandinas. O sea, se han olvidado. Se han olvidado. Ya. Todo lo demás se prorrogó, pero esto no. Esto no. Esto no se ha prorrogado. Ah. El empresario, el microempresario, está siendo perjudicado porque hasta el año 2019 esta ley tenía vigencia. Ajá. 2020 tendría que cancelar el impuesto a las utilidades 29.5% o 10%. 2020 tendría que cancelar el impuesto a las utilidades 29.5% o 10%. Entonces significa salida de dinero de su flujo y dejar de contratar trabajadores. Eso dependía de quién, de nuestros congresistas, de los señores, porque no había pues, congresistas también, Claro, pero después estaba en entraron los vacío. congresistas, pues, ¿no? Después ingresó un nuevo Congreso. Congreso, El que ha terminado. el que ha terminado. El proyecto avanzó hasta el 9 de agosto. El 9 de agosto se envió la autógrafa al Ejecutivo, señalando que se restituya por 3 años más. Del 9 de agosto estamos hablando De este año. Ah, ya. Ya se ha enviado la autógrafa al Ejecutivo, señalando que se restituya estos beneficios y se amplíen a ciertas actividades, que son la venta de lana de ovinos y pieles de crianza y el servicio de turismo rural, exonerado del impuesto a las utilidades. Vuelvo a repetir, del 10% o 29.5%. El 9 de agosto el Ejecutivo ha observado este proyecto de ley, ¿Por qué ha observado? ¿Qué dice? señalando que esta ley no ha generado beneficios al total de los microempresarios. Acá hay un problema de fondo. Sí. ¿No será por eso es que también la trucha ha subido? Porque Exacto. ¿te acuerdas que estaba barato de 9 soles, ahora está, Ahora está 9 soles por estaba, encima ¿no? de 12. Por encima de 12 está ahora. ¿Cree que de repente eso está afectando? Usted tiene razón, ¿No? porque los costos van creciendo y el empresario tiene que pasar esos costos al consumidor final, que es la persona que compra Claro. la trucha. Ahora, depende de qué hacemos frente a esto. Miren, es que nosotros no sabíamos esto, ¿no? En sí también, pues, hay que ser sinceros. La verdad que yo no lo sabía esto, ¿no? Esa es una palabra clave en definitivo. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo con esta ley. Ajá. Esta ley se ha promulgado en el año 2009, pero no se ha difundido. No se ha difundido. Claro, ahí está el asunto. Por eso decíamos que de dónde apareció esto de ese tipo de norma. Pero en todo caso, contador,
Abraham. hasta el día 19, hasta el año 19, estaba esta exoneración. O sea, en el año 20, que ha sido el año pasado, y ya están siendo afectadas las empresas para tener que cumplir con estas exigencias tributarias. Exacto, ya han sido afectadas. 2020, 2021 tienen que cancelar el Y han impuesto. tenido que pagar, en todo caso, ¿no? El Exacto. 20 ya pagó, ya. Ya pagó. Ya pagó Claro, el el 20. 20 hasta marzo. Claro, no, en marzo se paga ya. 21 ya tiene que pagar. Exacto, ya están cancelando este impuesto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer frente a esto? El Ejecutivo, el MEF, señala que esta ley no ha tenido la acogida que debía tener, pero nosotros señalamos que no ha habido la difusión. Señalan que solo se ha entregado 2.600 puestos de trabajo aprox anualmente. Pero sabemos que en el Perú estamos en un estado informal, más del 70% de la economía es informal. Entonces, si multiplicamos este monto por 7, serían algo de 15.000 puestos de trabajo generados anualmente. Ya. Un aproximado, ¿no? Un aproximado. Ajá. Entonces, hago un símil. En exoneraciones tributarias, el Estado peruano deja de recaudar 17.000 millones de soles. Solamente en esto. No, a nivel general. global, general. Global. Exoneraciones de universidades, exoneraciones tributarias claro, a la pues. bolsa de valores, todo tipo de exoneraciones. 17.000 millones de soles deja de recaudar el Estado peruano. Sí, pues. Con esta ley de zonas altoandinas, solo se ha dejado de recaudar 30 millones de soles, Solamente en esto. solamente en esto. Y en educación no pagan para tantas universidades. Educación. ¿no? Imagínate, pues, a 17.000 millones, 30 millones, pues no es nada. Y él señala esta observación que la política va en contra de la política fiscal restituir las exoneraciones tributarias. ¿Cómo es entonces que no va en contra de la política fiscal restituir las Las otras exoneraciones. otras exoneraciones? Entonces no tiene asidero técnico esta observación. Los congresistas, el Congreso, el Ministerio de Producción, porque esto va para microempresas, tendrían que tocar, tengo entendido que el día de hoy tienen una reunión, Sí, pues sí. tendrían que tocar este tema importante y levantar esta observación. Sí, yo creo que aquí tenemos que hablar, afecta a la región de Puno, con los congresistas de la región de Puno. Por ejemplo, van a estar aquí el ministro de la producción, por ejemplo, ahí está, Iván Quispe va a estar aquí. Sería bueno de repente tener un enlace, poner en consideración esto. Te aseguro que, como es nuevo, todavía no lo Que de repente sabe. no sabe. Pero aquí hay algo, eso de que sabe y no sabe, es un enredo, Guadalupe, porque el 28 de julio el Congreso que estuvo ya terminó. Ahora, yo quería preguntarle, ¿qué presidente es el que ha observado el proyecto de ley? ¿Ha sido Sagasti o ha sido el actual? Porque como la cosa ha pasado tan rápido, Sí, me imagino que el anterior presidente, Martín Vizcarra. El actual presidente, Pedro José Pedro Castillo, él es el que ha observado. él es el que ha observado el presente proyecto de ley. el 9 de con agosto. este gobierno, Con este entonces gobierno. esto. Entonces, aquí hay un problema que va hacia atrás, pues 10 años de la ley y no se difundió. ¿Eso es lo que está pasando? ¿O qué lo habría llevado al actual presidente Castillo para observar esta ley cuando hay una tremenda diferencia con los beneficiados realmente por años de las exoneraciones tributarias? Pensamos que es un tema técnico. De repente los asesores técnicos en Lima señalan, pues, en base a números estadísticos, que esta ley no ha tenido la debida acogida, ¿no? Pero señalamos técnicamente que no ha tenido la debida difusión. O sea, yo quiero desprender de que muchas empresas que tenían este beneficio ni siquiera estaban enteradas. No estaban enteradas. Yo tenía una conversación con un biólogo de acá de la región de Puno y señala que el total de los truchicultores no están acogidos a este beneficio durante esos 10 años. Entonces no ha existido la difusión de esta ley. Sí, porque en la región de Puno hay muchos también empresarios que no están pues, en la formalidad, pero Claro, hay también, aparte ¿no? de la informalidad, pero definitivamente hay instancias, pues, que tendrían la obligación de poner en conocimiento de estos beneficios. Imagínate, Guadalupe, 10 años han perdido la posibilidad de crecer como empresas, de dar mayores puestos de trabajo y todo eso, ¿no? Exacto. Tiene que existir el Sí. acompañamiento, porque ya con esta ley, el empresario, ¿para qué tendría que ser informal?
No, si le están pues, ayudando. Sí, claro, Claro, nos estaba. claro. Y yo digo, y siempre digo aquí, hay veces no siempre todos se enteran, ¿no? Ahí no deben trabajar los colegios profesionales, ¿no? Digamos, colegio de contadores, aquí, colegio de contadores tendría que ser, ¿no? Mira, y estos impuestos que está pasando, difundir, dar a conocer, ¿no? Porque se nos pasa, pues, eso, ¿no? No siempre hay que estar, los empresarios no están al día, y el contador debe de saberlo en O sea, esto. cada empresa se supone que tiene un Contador. que tiene que tenerlo pues al propietario al día en estas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que cree que ha pasado finalmente, ¿no? En estos 10 años. A nivel nacional tenemos una cultura de informalidad, Eso. que el empresario, el emprendedor, el microempresario tiene temor a la administración tributaria, la SUNAT, y a veces no llega ni siquiera hasta un contador. Sí, Porque- ese es el problema, es que la porque SUNAT, tiene- por lo menos tiene ahora miedo, está, pues. Fernando, por lo menos ahora es más flexible. Anteriormente la SUNAT era pues, el monstruo, Era el teníamos cuco, miedo. pues, ¿no? SUNAT, ya pues tú temblabas, ¿no? Hablar de SUNAT era casi sinónimo de que tu empresa iba a quebrar, pues, porque la SUNAT iba a cobrar hasta lo que respiras, ¿no? Claro, y esto todavía sigue impregnado en ese sector informal. Entonces el Estado tiene que acompañar y cambiar el chip del microempresario y señalarle, oye, mira, yo te estoy dando esta exoneración y no vas a tener ningún problema con SUNAT. Claro. Ven, inscríbete, mira, estos 10 años no vas a pagar este impuesto, Sí. pero al 11 año ya, porque has generado utilidades, ya has dado trabajo, ya te has establecido mejor, Claro, tendrás que empezar a cancelar. Eso se llama educación tributaria. exacto. Educación Pero tributaria. esa es la función del Estado. El Estado no solo tiene que promulgar leyes, tiene que acompañar en la ejecución de estas leyes. Estado no solamente es gobierno central, los tres pues Claro, es el niveles, ¿no? intermedio y el local, ¿no? Claro, nacional, regional y locales debían estar también en esto, ¿no? Abraham, ¿nos permite solamente un momentito? 2 minutos claro. acompaña porque vamos a seguir hablando porque hay que hacer frente a esto, ¿no? Sí, hay algunos temas y de repente también estamos en la primera edición de Noticias en la Decana. Vamos a continuar. Está en el set de nuestra emisora el CPC Abraham Quispe, hablando de un tema importante que tiene que ver con la restitución de beneficios tributarios, un proyecto de ley que fue presentado por el anterior Congreso para que se restituyan por un tiempo más, 3 años, pero ha sido observado por el presidente de la República. Motivaciones, no sabemos cuáles habrían sido, pero aquí ya tienen que levantar la mano, Guadalupe, quienes nos representan, los actuales representantes nuestros ante el Congreso. Así, pero antes tenemos, atención, oferta de lotes, sábado 21 de agosto, 30 lotes en venta, salida Cusco, en la nueva urbanización Villa San Andrés, al frente del grifo Huayna Pichu, a solamente 4 cuadras de la pista principal, lotes de 200 metros cuadrados a 10.000 soles, 10.000 soles, terrenos inscritos en registros públicos, entrega de escrituras inmediata, mayores informes en Girón Mariano Núñez, 1382, cerca de la Plaza Mi Perú, o pueden llamar al siguiente número celular 930-2796-14, trato directo con el propietario. El día de mañana hay movilidad, de 8 a 8:30 de la mañana les va a esperar en la final de la línea 30 en Mucra. Aproveche, solamente es único día, es oferta, quién da más, quién da menos de eso. Así es, está muy bien. Así es que vamos. Mañana, ¿no? Mañana. Son 8:35. Seguimos el tema preocupante, Fernando, como has dado a conocer, ¿no? Nos hemos descuidado, responsabilidad de quiénes son, pero eso no hay que perder las esperanzas. Claro. Tenemos 5 congresistas aquí que nos están representándonos. Sí, porque finalmente ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ya pasaron 10 años, se ha perdido una brillante oportunidad para que los microempresarios puedan haber capitalizado de mejor manera sus empresas y tener una mejor posibilidad también de trabajo. Ajá. Ahora, ¿Conversaste ¿qué hacer? ¿Conversaste? ¿Qué? Primero. Claro, ¿qué hacer? ¿Conversaste con...? No, yo quería decir con algún empresario, claro, sí, para- con algún empresario, para saber, ¿no? sí, con un empresario, conversaste de repente con un de aquí de la región de Puno, se han juntado, se han reunido, porque no creo que se quedan, que hay muchos que se dedican a este rubro. Entonces conversaste, o no saben todavía, tal vez, ¿no? Sí, no, la verdad que no he tenido contacto con empresario alguno. Sí hemos tenido contacto con con biólogos que están actualizados en este tema del tema truchicultor, Sobre todo ese. sobre todo ellos, y señalan pues que hay desidia en este tema, ¿no? Por parte
del Estado para poder restituir estas exoneraciones, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿cuáles serían las salidas? Para empezar, mal redactado el proyecto de ley. Esas observaciones tendría que levantarlas quien presentó el proyecto, pero los que presentaron el proyecto ya no están. Entonces, los actuales congresistas, sobre todo de nuestra región, y yo me imagino que también de las regiones del centro, de otros lugares donde hay bastante microempresario, tendrían que poner las barbas en remojo, como se dice, ¿no? Exacto. La ley, ojo, que es aplicable de aquellas ciudades que estén de 2.500 metros sobre el nivel del mar a más. Estamos hablando de Cusco y otras zonas, ¿no? No, Claro, no solo es Puno. Junín, Cusco, Apurímac, gran parte de la sierra, ¿no? Exacto. La norma, el oficio que ha observado señala que este beneficio no ha tenido la acogida que debería tener y va contra la política fiscal. Lo que tienen que hacer acá en levantar la observación y señalar que sí ha tenido la real dimensión, porque como señalo, solamente estadísticamente 2.000 trabajadores, pero no, pues, o sea, hay un tema de informalidad y hay una cadena detrás que ha generado valor en el tema de trabajadores, ¿ya? Entonces se tiene que demostrar que esta norma sí ha generado este valor agregado en lo que se refiere a contratación de trabajadores. Se tiene que demostrar eso. Y se tiene que demostrar también que no ha habido la difusión de la norma. Y ahora, restituyendo 3 años, se tiene que acompañar la vigencia de esta norma y el acogimiento. La norma, la observación también señala que no hay una tecnicidad en lo que se refiere a turismo rural, porque se quieren incrementar 2 actividades más. O sea, ¿qué has dicho, no? Turismo rural. Turismo rural, que es importante. Aquí Capachica, pues, ¿no? Otros libros así Capachica, tenemos. claro. Ajá. Entonces, la norma señala que esta modificación no ha señalado cuantitativamente cómo va a beneficiar a estos sectores. En los proyectos de ley se tiene que señalar el costo-beneficio, el beneficio cuantitativo. Claro. Entonces, no se ha señalado en el proyecto de ley este beneficio. Entonces, tendrían que ahora exponer cuánto es realmente lo que va a beneficiar esta exoneración del impuesto a la renta. A nivel nacional ustedes están aquí, ¿no? No solamente en la región de Puno, sería bueno también conversar y hablar también con otros congresistas de otras regiones, porque son de Arequipa también. Sí, nosotros asesoramos a nivel nacional, conocemos la realidad a nivel nacional, por eso yo les señalo que no es que Puno sea informalidad, estamos hablando de Perú. A nivel nacional, ¿no? Existe la informalidad. Sí, pues, y hablaste, mira, en la región de Puno recién seguramente vamos a ponernos de acuerdo o vamos a tener contacto con las autoridades, con los congresistas principalmente. En otras regiones, sí, por ejemplo, hablaste esto, saliste también, dice a conocer. No, todavía no he salido en otras regiones. Nosotros recién hemos revisado esta norma. Hemos revisado recién hace 2 semanas aprox y vamos a dar la proliferación del caso. Porque, como señalamos, no es posible que el Estado señale, oye, va en contra de la política fiscal. Cuando tiene tantas exoneraciones. 17.000 millones de soles. 17.000 millones de soles. Bueno, lamentablemente alguien se ha tenido que dejar estar, ¿no? Y o sea que el beneficio tampoco lo han tenido, digamos, en un alto porcentaje en otras regiones. Por desconocimiento, simplemente por una inercia inexplicable, ¿ah? Exacto, la exoneración tiene como objetivo traer a la informalidad a la formalidad. Claro. Entonces el Estado no ha trabajado en este tema. Y no lo está trabajando también. No lo está trabajando, tiene que realizar capacitación y señalar, señor informal, estás exonerado. Ven, inscríbete al RUF, no vas a cancelar el impuesto. Y al contrario, vas a tener beneficios con el banco. Porque tú cuando eres formal, el banco aminora las tasas de interés. Entonces, estamos hablando, lo que pasa es que el sector informal no tiene conocimiento de estos beneficios. Pero y voy a seguir recorriendo. Ustedes como grupo que están trabajando a nivel nacional, ¿por qué no salen a eso, de repente a conversar con los empresarios, dar a conocer los diferentes medios de comunicación? Ustedes mismos trabajan en las redes sociales, porque falta orientación. Me parece que eso es lo que falta. No siempre, por más profesionales que sean, no están actualizados, ¿no? Falta eso. No siempre estamos tras las normas, ¿no? Y creo que eso faltaría. De repente, el trabajo de ustedes pedimos, ¿no? Que den a conocer. Sí, también nosotros, por parte de nuestra empresa Group Tax, nosotros en nuestro fanpage, todos los días lanzamos. ¿Cuál es tu dirección? Nuestro fanpage es Group Tax. Group Tax.
Group Tax, grupo de impuestos, que es en inglés, ¿no? Group Tax, que es grupo, tax es impuestos. Estamos en el Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en todas las redes sociales y todos los días nosotros enviamos información en lo que se refiere a impuestos. Claro, nos parece sumamente importante, Abraham, pero bueno, no sé qué fue de ustedes hace 10 años, ¿no? Porque probablemente si hubieran existido, me imagino que no estaban todavía para que hubieran hecho esa difusión en ese tiempo, pues para aprovechar y no desperdiciar una década. Sí, no es tarde, no es tarde, obviamente, no es Ahora, tarde. ¿cómo piensan trabajar ustedes como grupo? Nosotros queremos contactar a un grupo de congresistas donde nosotros le podamos dar una asesoría técnica y demostrar que este beneficio sí es productivo para esta zona, para la región de Puno, no solo para la región de Puno. Claro, sino para toda la zona altoandina, que en verdad pues es la más postergada, es la más caramba, dejada olvidada, lado, ¿no? Olvidada por... En esta pandemia, ¿quién ha sido? El sector de agricultura, la trucha nos ha... Bueno, tareas inmediatas en todo caso, bueno, trataremos por nuestra parte, Guadalupe, de convocar, a ver si hay la posibilidad de conversar con nuestros congresistas, a ver hasta qué punto conocen este tema, y si no lo conocen, bueno, tienen que ponerse a estaremos en contacto, Abraham. Nosotros nos comprometemos de repente a contactarnos con los congresistas que tenemos en la región de Puno, para que se conversen con ustedes también, ¿no? Para que lo amplíen, dan a conocer la parte técnica, todo lo demás. Bueno, podría ser, Guadalupe, se me ocurre de repente aprovechar en alguna de las semanas de representación, convencerlos pues a los congresistas y convocarlos aquí a los amigos de Grupo Tax para que les puedan dar pues alguna clase a los congresistas para que sepan de qué se trata. Así es, nos comprometemos nosotros, Abraham, y hay que seguir trabajando esto. Nosotros también, la verdad que yo no conocíamos, ¿no? Estamos en un medio de comunicación, pero no siempre todo, ¿no? Pero nos comprometemos a apoyarlo esto, porque y más por los empresarios, pues aquí en la región de Puno, ¿cuántos que se dedican a la crianza de la trucha? Así es. ¿Quién no se dedica? Hay varios. Entonces, yo creo que es una forma de apoyarlos también a ellos. Bueno, son varias cosas, Guadalupe, son varias líneas, ¿no? El turismo social, venta de lana, truchicultura, lácteos, en fin, son cantidad de... Procesamiento de carnes, son varias las líneas. Plantaciones forestales. Económicas, ¿no? Que tienen que ver con la forestación. Es decir, esto es muy amplio y, bueno, lamentablemente pues se ha perdido una brillante oportunidad. Pero, como dice Guadalupe, impulsaremos, pondremos no solo el hombro izquierdo, porque el hombro izquierdo es para la vacuna, los dos hombros. Así es. Muchas gracias, Abraham, por aceptar nuestra invitación y ampliarnos este tema. Vamos a seguir conversando. Yo creo que estos días en la semana de representación conversan con los congresistas, ahora de repente con el ministro, de la producción, conversen y habrá algún resultado. Hay que seguir empujando este proyecto, ¿no? Para que esta ley de las zonas altoandinas, para que se beneficien principalmente los productores de trucha. Sí. Muchas gracias, Abraham. Muy agradecidos con ustedes, señores periodistas. Cualquier informe, ¿tienes un teléfono? ¿Podemos darlo? Sí, claro que sí. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp institucional, que es el 982-337678. El número de celular es el mismo. Y los invito a que nos sigan en redes sociales. En el Facebook estamos como Group Tax. Y ahí difundimos el día a día información tributaria. Yo me comprometo también a poder con ustedes compartir esa información. Hay una ley, la Ley de Desarrollo Urbano, que ha creado un impuesto ficticio, un nuevo impuesto al valor agregado de los terrenos. También es una ley que nosotros en el fanpage hemos señalado que es inconstitucional, y hay que estar al lado del tema tributario, porque el tema tributario definitivamente toca las finanzas de la población en general. Pues. Eso, ¿no? Ahora, si tú tienes tu casa, quieres venderlo, antes las tienes que pagar un impuesto a la SUNAT. Claro. Antes no había eso, ¿no? Ahora tienes que tener tu RUJ. Así es, ¿no? No, ahora lo que ha señalado el Estado es que si yo, por ejemplo, tengo mi terreno de 1.000 metros cuadrados, nada más, ni siquiera, tengo mi terreno de 1.000 metros cuadrados, y a mi costado se construye Real Plaza, hay un aumento del valor del terreno. Claro. Entonces, yo tendría que pagar un impuesto predial mayor. Claro. Pero no, lo que pasa es que ¿por qué tendría que cancelar un impuesto predial mayor si yo no tengo ningún beneficio aún?
yo tendré el beneficio cuando venda ese mi terreno. Pero dice pues Claro. que se aumenta el... No, Claro, el o sea, lugar, El valor sí. se aumenta, pero como dice él, ya pues Tú no te beneficias, pues, ¿no? semejante centro comercial en mi terrenito, al lado de mi terrenito, yo todavía no me he beneficiado. Cuando lo venda, como él dice, ahí pues tendré recién decir, caramba, si antes mi terrenito lo podía vender en $5,000, ahora lo voy a vender en $50,000. Entonces, ahí sí pues ya tengo que matricularme, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces el valor del terreno, el impuesto se cancela cuando hay un término técnico que es el de vengado, cuando yo goce de ese beneficio. Ajá. Pero no puede ser que este año, si el valor ha subido, yo no pueda cancelar un sobreimpuesto ficticio, una utilidad ficticia. Exacto. Ese sí, pues, ahora, antes tú no tenías que pagar. Tú pagas un terreno, compras un terreno, o digo, vendes un Vendes terreno y tienes que pagar. tienes que tenerlo de todas maneras. Yo no sé para qué, no sé qué será, pero como uno tiene que, te exigen en la notaría y el municipio que tienes que tener, lo sacas, ¿no? Y no lo vuelves a utilizar. Bueno, será pues porque como has recibido plata, tienes plata y tienes que pagar por lo que has recibido plata. Esa será la explicación, ¿no? ¿Así es la explicación? Sí, el impuesto es sobre la utilidad. Sobre la utilidad. Sobre la claro. utilidad. Ojo que también hay un desconocimiento en el sector de terrenos, que la tercera venta está grabada ya con el 29.5%. Primera no, Primera 5%. 5%, ¿no? Segunda 5%. 5%. Tercera ya es 29.5%. Entonces, muchos emprendedores compran y venden terrenos Sí, en el pero año más de 3 inmobiliarias veces. principalmente. Las inmobiliarias y hay gente que se dedica a eso, pues. Sí. Guadalupe, tú mantienes tu patrimonio tranquilo, ¿no? No, estés pero ya no haciendo puedo. esos negocios porque Pero es que- vas a perder. No, es que ese problema he tenido, pues, ¿No es por eso, cierto? por eso que Claro. te digo, pues no, antes tú podías vender, no, más, no controlar, ahora sí, ya tienes que, dos O nomás, sea, al año, me decían 12, ¿no? 12 al año. 12 sí. al O año. sea, Guadalupe, si ella tiene 40 terrenos, bueno, la SUNAT Lotes pues, se va a serían. beneficiar, ¿no? ¿Qué? O lotes. La SUNAT se beneficia Sí. porque vas a vender los 40 lotes y tienes que pagar. Los 29.9%, 30%. Tienes que pagar por todo. Por todo. Caramba. Y eso así es, pues. Bueno, creo que en nombre de la población Guadalupe sería bueno que concertes acá con los amigos de Group Tax y semanalmente de repente hacer Hagamos, algún tipo sí. de difusión sobre Sí. este tema, el otro tema y cuántos temas que hay que la gente pues realmente, como se dice criollamente, está en la luna, ¿no? No, de verdad que cuando tú vas, no sabemos por qué. No, paga nomás. Ya, tengo que pagar nomás. Claro, No sabes por y- qué pagas. y como es tienes bueno plata, educar. y como no, tienes no es plata, que has tengamos recibido la plata. plata, has No, recibido, no, es que tú necesitas pagas. también, pues. Claro. Ajá. Entonces, bueno, esto es realmente importante tener una orientación, de repente, Guadalupe, semanalmente, acá con los amigos. Tratar Tenemos diferentes la temas, hora ¿no? del empresario. De repente podemos estar los domingos, tenemos de 9 a 10 de la mañana, que está el profesor Cari. Entonces, de repente incluir también este tipo, ¿no? De orientación a la De población. orientación. Orientación a la población, ¿no? sí, claro. Darles alguna vez a la semana un tipcito, ¿no? ¿Qué normas ha sido? Ampliarlo. Hay problemas con las ¿Cuáles son las empresas. novedades, no? Sí, las novedades. Conversaremos, Abraham, para Claro. de repente trabajar. Pues no, aquí la radio también es una radio comercial, pero hay que servir también a la población. Hay que también servir. Sí, felicitaciones más bien a ustedes por difundir ese tipo de normas, por ayudarnos a difundir. Nosotros como profesionales estamos preocupados porque sí vemos que hay un tema de desinformación Ujú. y hay un tema de falta de cultura tributaria. El Estado tiene que invertir en el tema de cultura tributaria desde la secundaria. Porque yo, por ejemplo, en la secundaria no he salido sabiendo qué impuestos tengo que cancelar. No, y absolutamente. ese chip, esas son las reglas de juego que tiene que salir el microempresario para no cometer errores. ¿Qué novedades más hay en los últimos? Solamente esto en plano Últimos tributario. días, a ver. En los últimos días se ha dado un informe hay un proyecto de SUNAT, un proyecto de resolución de superintendencia que señala que ya todos sabemos que hay facturas electrónicas y boletas de venta electrónicas. Entonces ahora SUNAT va a generar ya el registro de ventas electrónicas de forma automática. Los registros de ventas. Registro de ventas electrónico. Entonces ya es la era digital de SUNAT. Pero en el registro de ventas no están ya las facturas que todo lo podía hacer, ¿no? Pero eso lo hacía el contador, lo pasaba después de un mes. Pero ahorita, Ahora pero no, sí, ahora las... no. Ahora va a ser automático. Ahora va a ser automático. Tú generas ya la factura de venta y SUNAT en su mismo sistema va a generarte tu registro de ventas. ¿Para qué? Para que controlar. rápido, el cruce de información que tiene SUNAT ahora es in situ, en el momento. Entonces, si yo digo, Abraham Quispe, he comprado Un televisor. un televisor por 10.000 soles
y en mis ventas tengo la venta de la factura del televisor, y en mis compras es una operación no real, una factura de favor, una factura ficticia, he comprado una factura, porque es lo que pasa en el mercado informal, para justificar. Entonces la SUNAT va a saber que ese vendedor no ha declarado. Y como no ha declarado, te va a llamar, oye, Abraham Quispe, ¿qué ha pasado? Tú dices que has comprado, pero mira, tu proveedor no ha declarado. Factura no real. Págame el 19%, págame el impuesto a la renta. Entonces nadie escapa. Viene, auditoría. Abraham, hay una llamada telefónica. Escucharemos a la policía si hay una pregunta. A ver, aló, muy buenos días. Aló, buenos días, señorita Guadalupe. Muy buenos días, señor. Estoy llamando a la ciudad de Puno. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Mire usted, al señor, decirle 3 puntos principales. Número 1, yo como ciudadano me encuentro sumamente decepcionado de entidades como la SUNAT, ya que aplican hasta medidas cautelares a ciudadanos que deben impuestos, pero se hacen de la vista gorda con grandes empresas. Ahora, al momento de aplicar las facturas electrónicas, todo eso nos están monitoreando más detalladamente, pero se hacen de la vista gorda con empresas como Telefónica, mineras. Ahora, quería saber cuál es el criterio que ellos utilizan para las sanciones que aplican a los pequeños comerciantes. Así, ¿con qué voluntad se van a formalizar? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted por confiar en la decana. A ver, Abraham. Sí, ¿Qué voluntad, sí, no? El señor tiene razón. Sí. En el tema de política fiscal, política tributaria, al microempresario, como bien señala, medida cautelar. Embargo, nosotros tenemos clientes que embargado sus bienes inmuebles antes de terminar el proceso de fiscalización, el procedimiento de fiscalización. Entonces, por un lado, al microempresario le genera multa, medidas cautelares, embargos. Por el otro lado, a las grandes empresas, ¿qué está pasando? Hay 58.000 millones de soles se deja de recaudar por la elusión tributaria, que es un término técnico. Elusión. Ya no es evasión. Las grandes empresas realizan figuras legales que no están normadas en la ley. Entonces tienen estudios jurídicos de abogados especializados que señalan que legalmente no caen en cierta hipótesis de incidencia de impuestos. Entonces, producto de esta ilusión, ellos dejan de pagar sus impuestos. Eluden. Ya no es evasión, el término es ilusión. El Código Tributario ahora ha dado la herramienta a SUNAT con la norma 16, señalando que el auditor de SUNAT puede llegar a ese acto elusivo y determinar la real actuación del contribuyente y ponerle su determinación del 29.5% y su multa. Pero ¿qué pasa? Realmente en el Perú existe una oficina de auditoría que esté llevando ese procedimiento de fiscalización a grandes empresas. No existe, no existe, no tenemos una fiscalización in situ con grandes empresas y es en ahí donde se tiene que trabajar. Ahora hay otro desconocimiento en el tema de Telefónica. El mismo, la empresa de tu amigo Aliaga, del Porqui. Ajá. Mira, 500, ¿cuántas notificaciones le das una de su empresa? No lo embarga. En la tercera, ¿no? 28 millones de deudas. Mira. Sí. Entonces ellos lo que hacen es cambiar de empresas, genera una empresa, liquidan la empresa, pero ahí existe un arma de SUNAT. SUNAT puede determinar y realizar la responsabilidad solidaria con el gerente general. Existen instrumentos para que pueda llegar a la determinación al real deudor. El asunto es que no se aplica con estas grandes inversiones. O sea, y la política fiscal debe centrarse en realmente dónde está la dejadez en la recaudación. No es en la evasión, es en la elusión. Claro. Entonces hay que hacer un análisis real de qué está sucediendo con la recaudación tributaria. Y ahora estamos en problemas porque la recaudación ha bajado en el 2020, producto de la pandemia, producto de que no había negocios. Cerrado pues las empresas. Las empresas. Bueno, ojalá pues de que ahora con este nuevo régimen, con este nuevo gobierno, se puedan pues ver estas cosas, ¿no? Y de una vez solucionar, porque
Bueno, todo hace pensar que sea así, ¿ah? Por eso es que el señor Aliaga quiere bajarlo a como de lugar, pues, a Castillo, porque ya sabe lo que le viene a él, ¿no? Ojalá no nos equivoquemos. Ojalá, sí. Son 8 de la mañana, 56 minutos. Una vez más, hay que agradecerle aquí la visita, aceptar nuestra invitación a Abraham Quispe sobre este tema, ¿no? Que hemos tratado. Vamos a seguir coordinando. Ojalá que se solucione y que no quede aquí. Así es. Muchas gracias. nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Sí, destitución de los beneficios tributarios de la ley de zonas altoandinas.